dedicar ese tiempo a pedir al Señor que Él sea el que nos guíe, el que nos dé la capacidad de retener todo lo que aprendamos y que podamos salir con algo de provecho de este día. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos, bendecimos tu nombre porque sabemos que eres bueno, Señor, porque tu gloria es tan grande, Señor, que sobrepasa todo el entendimiento. Señor, queremos alabar, bendecir tu nombre, Señor, con un solo canto en esta mañana, Señor, pero también queremos hacerlo con nuestra vida, Señor. Es por eso que estamos aquí preparándonos en este taller, Señor, que no solamente vamos a capacitarnos musicalmente, Señor, sino ministerialmente. Te pido que tú obres en nuestra vida, Señor. Te pido que puedas empezar a orar en sus corazones, Señor, y que todo sea para honra y gloria de tu nombre, Señor, y que todo repercuta en el reino de los cielos. Vamos a cantar a ti, Señor, tú eres el Rey de la gloria. Tú eres el Rey de la gloria, Señor. Tienes el Rey de gloria, me persigue con su amor, me sobran sus palabras, susurrando en mi interior.
que te derrames, Señor, con grandes bendiciones en nuestra vida, Señor. Que nos abras los ojos del entendimiento, Señor, y podamos saber qué es lo que quieres de nosotros, de nuestro ministerio, Señor, para que podamos servir mejor a nuestra congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a dar paso a la primera conferencia y le voy a dar el paso a mi hermano Hugo Encarrada. Hermanos, él es el hermano Hugo Corrada. Él es fue miembro del PIB Satélite y ahora está sirviendo en la iglesia de Betel. Le doy el micrófono. Gracias, buenos días. No sé, ¿les dieron hoja? ¿Les dieron material para llenar? ¿Sí? Ok. Bueno, me ha tocado el privilegio de compartir en esta mañana con todos ustedes un tema que es importante, vale la pena que todos lo conozcamos, porque estamos inmersos en ello, y más si tú tocas o cantas y formas parte del ministerio musical de tu iglesia. Y si no, bueno, cuando simplemente por estar en el medio de la iglesia has escuchado la palabra ministerio, ministrar. Y lo importante de este tema es que muchos tenemos un mal concepto sobre lo que significa ministrar. Y tengo que ser muy honesto con ustedes. ¿Cuántos de aquí toman, o para ustedes la Biblia es verdad al 100%? Ok, pues vamos a partir de eso, porque lo que vamos a hablar hoy es lo que dice la Biblia, no lo que yo piense, ni lo que yo opine, ni mi experiencia, ni nada de eso. Vamos a regresar a la palabra para poder realmente tener un contexto adecuado, apropiado, pero la verdad, mira, sin irnos a los extremos, ¿no? Sin ser muy legalistas o tampoco sin ser muy, ¿cómo decirlo?, fanáticos, ¿no? Porque tenemos que tener un pensamiento centrado sobre lo que enseña la palabra de Dios. Eso es lo más importante, y te vas a dar cuenta de eso más adelante. Ahora, esta palabra ministrar, para poder entenderla, pues tenemos que contestar varias preguntas. La primera, pues sería, ¿qué es? ¿No? Otra pregunta que tendríamos que contestar es, ¿la iglesia necesita ser ministrada? ¿Por qué? Entonces, mira, vamos a empezar a definir, o más bien, no definir, ver la definición bíblica de la palabra ministrar, para que lo podamos entender. Porque te voy a decir algo, si a mí me dicen, ¿qué es ministrar? Sin estudiar, ni leer la Biblia, ni nada, simplemente en el contexto en el que nos desenvolvemos nosotros como músicos cristianos en la iglesia, tendría un significado. Y yo lo he escuchado y lo he visto, porque la gente dice, no, hermano, hoy fui ministrado por la alabanza. ¿Pero a qué se refieren con eso? Se refieren a que hiciste algo lindo, que movió sus emociones y que los hicieron sentir la presencia de Dios, ¿no? Pero la presencia de Dios está entre nosotros, ¿la sientes o no la sientes? ¿Sí? Entonces eso no depende de, hoy estuvo padre la alabanza, hoy sí me ministraron. Hoy no estuvo padre, hoy no fui ministrado. Porque esos son algunos de los errores que tenemos al entender esta palabra ministrar. Entonces, seguramente tú lo has oído o tú lo has dicho. Es que Dios me dijo que ministrara. Yo he escuchado también gente que está cantando al frente y de repente dice, es que, ¿por qué dijiste lo que dijiste al frente? Es que Dios me dijo que tenía que ministrar a la congregación, ¿no? Pero entonces vamos a poner los puntos sobre las IES. En la palabra de Dios hay 5 palabras que se utilizan y que se traducen al español como ministrar. Estas 5 palabras, todas y cada una de ellas, van dirigidas en la misma dirección: servir. Y entonces, sí sería muy diferente, ¿no? Porque cuando alguien, como lo que dije al principio, alguien te dice, no, hermano, es que hoy sí fui ministrado por la alabanza. Ahora, que le quitemos la palabra ministrado y le pongamos la palabra servir. Hoy sí me serviste con la alabanza. Aparte, es que eso ya no me hace clic.
La palabra, fui ministrado, sí, porque, wow, sentí, wow, la presencia de Dios, el fuego de Dios que descendió del cielo. Pero si yo le cambio, hoy fui servido por la alabanza, eso no lo entiendo, eso no lo proceso. Precisamente esos son de los malos entendidos que tenemos al utilizar las palabras como las utilizamos. Entonces vamos a ver estas palabras, cada una de ellas. La primera de ellas está en hebreo, es sharat, S-H-A-R-A-T, sharat, y significa atender como un servicio, pero de una manera servil, contribuir a. Eso es nada más lo que significa esta palabra. Y en el Antiguo Testamento se utiliza cerca de 100 veces. Ahora, la primera vez que se utiliza esta palabra se utiliza en la historia de José. A lo mejor estás familiarizado con ella. Si no, bueno, en Génesis 39:4, ya haciendo otro resumen, José va a parar a Egipto, vendido como esclavo por sus hermanos hermosos, que lo querían tanto. Entonces lo venden y entonces llega él a Egipto. Y dice así Génesis 39:4. Así halló José gracia en sus ojos y lo ministraba. ¿No? Pues vamos a usar la otra palabra. Y él lo hizo ¿qué? Mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, si eres un ministro o vas a ministrar, entonces eres como un sirviente. Tú y yo somos como sirvientes. No, Hugo, hermano Hugo, algo está mal, porque nosotros somos los líderes de la alabanza. ¿No? Nosotros no venimos no somos servidores ahí cualquiera, ¿no? Ya tenemos otro estatus, ¿no? Lamentablemente no, porque a menudo nos indica esta palabra de servicio o ministrar se utiliza en relación a la ofrenda que presentaba Israel, en un sentido de adoración. Entonces, 60 de las 97 veces que aparece en la Biblia se usa con este significado. Ahora, esta es la parte que a todos nos gusta, los que ministramos. Que Dios apartó de la tribu de Leví, soy levita, que llevara el arca del pacto para servirle o para ministrarlo. En Deuteronomio 10, 8 y en 1 Crónicas 15, 2 vas a encontrar eso. Pero entonces, ¿cuán a menudo no has escuchado tú también que es lo que dicen? Es que los músicos somos levitas. Bueno, no sé si lo has oído o no, o te consideras uno, ¿no? Bueno, pero es que el hecho de ser sacerdote implicaba ser un esclavo para Dios. ¿Tú qué crees que se dedicaban? ¿A dar órdenes? No, tenían que ver todo lo que tuviera que ver con el servicio del templo. Barrer, acomodar las sillas. Bueno, ya de paso pues también cantar en ocasiones, ¿no? Pero bueno, esa es la primera palabra, pero te das cuenta, es un servidor, alguien que contribuye, ¿no? No que espera que lo sirvan. ¿Por qué no está puesto mi micrófono? ¿No? Oye, ¿por qué? Mi cable, ¿dónde está mi cable? A ver los del sonido, ¿por qué no está listo? Para que tengas un poquito la idea, ¿no? Ahora, la otra palabra en hebreo que tenemos para ministrar significa abad. Abad. Y lamentablemente significa trabajar. Y puede ser en cualquier sentido. Se utiliza más de 200 veces en el Antiguo Testamento y normalmente se usa en el sentido o en referencia a Dios. Por ejemplo, en Éxodo 3:12, serviréis a Dios sobre este monte. Serviréis a Dios sobre este monte. Y se usa frecuentemente con otros verbos. Y esto es lo interesante. Deuteronomio 6:13 dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo, y por su nombre jurarás. ¿Qué verbos están utilizando con servir? Bueno, en primer lugar, temer, que es tener respeto, reverenciar, honrar, y después dice jurar, pero ahorita ese por su nombre jurarás es de las únicas veces que se utiliza con servir. Pero también si vemos Deuteronomio 11, más adelante, en el versículo 13,
Dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces el verbo y el sustantivo para servir o para trabajar también se puede utilizar a veces junto. Tenemos otro versículo, ¿no? Bueno, aquí donde dice Números 8:11, servirán en el ministerio de Jehová. Entonces servirán es abad, y en el ministerio es abodá. Servirán y ministerio. Ministerio y ministrar son palabras que van de la mano, pero significan otra vez servir. Pero servir con la palabra abad, como lo viste, está relacionado con temer a Dios, obedecer sus mandamientos, amar a Dios. Con eso tiene que ver el servicio. Si en tu servicio a Dios no tienes temor a Dios, no lo haces por amor a Dios, entonces no es servicio. ¿Sí? No puedes esperar servir a Dios, pero no amar a Dios. Ahora, si lo que haces lo haces por amor a Dios, ¿qué te importa lo que te hagan los demás? No, es que porque yo sí llego temprano y él no. Porque ellos sí tienen que llegar, o porque él sí puede llegar tarde y yo tengo que llegar desde las 8 de la mañana. No, a ver, ¿por qué estás haciendo lo que haces? ¿Porque amas a Dios? Pues ya, enfócate en eso. ¿De acuerdo? Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos otras palabras que son medio difíciles de pronunciar. Entonces nada más lo voy a decir una vez. Si no lo entendiste, ya no se lo puedo repetir varias veces. La primera es, no falta lo deletreo porque así está difícil. Jeerorgeo. Querorgeo. Y esto es lo que significaba ser obrero. Ya nos bajaron de sirvientes a obreros. O como a lo mejor tú dices, no, un obrero es más alto que un sirviente. Pero ahora este es un obrero del templo. Claro, figurativamente se utilizaba también para los que oficiaban como sacerdote, ¿no? Pero esta palabra también solamente se encuentra una vez en el Nuevo Testamento. Y está en Romanos 15:16. Donde Pablo está hablando en un sentido metafórico de su ministerio del Evangelio. En Romanos 15:16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Esa es la palabra que te encanta, ¿no? Nos encanta. Somos ministros del Señor. Sí, pero somos obreros, siervos del Señor. ¿Sí? No puedes decir ministro, pues ya soy de otra categoría. Soy ministro, tú eres servidor. Es lo mismo, ¿no? Entonces dice, ministrando, y eso es lo interesante de Romanos 15:16, a manera de sacerdote, el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Qué interesante que nos dijo, y cantando como sacerdotes, porque esa es normalmente la referencia que utilizamos o hacemos como músicos en la Biblia. Así que en el Antiguo Testamento los levitas eran los que servían en la música. Los sacerdotes, entonces yo también soy, ¿no? Sí, pero es que en el Nuevo Testamento nunca habla de ministrar a través de la música a manera de sacerdote. Lo que dice es que presentamos el Evangelio a manera de sacerdotes, para que los gentiles sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. Y tiene que ver más bien con el resultado de esa administración. En este caso, de la forma en la que estás presentando el Evangelio de Dios. Y esa es la única vez que se utiliza. Bueno, la segunda palabra es Leitourgeo. Y fíjate que termina igual que la palabra anterior. Urgeo. Nada más este empieza con leit. La otra empezaba con Jerourgeo. Y este es Leitourgeo. Y este es un servidor público. Es alguien que trabajaba, o está hablando de alguien que trabaja para el pueblo. O sea, no como nuestros diputados y los funcionarios de aquí del DF, no. Estos sí trabajaban para el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hasta suena como político, ¿no?
Pero eso es lo que hacían ellos, eran funcionarios públicos. ¿Sabes cuál es la diferencia de estos funcionarios públicos? Que ellos ponían de su dinero para servir a la gente. O sea que es muy diferente como lo conocemos hoy en día. Porque hoy el servidor público dice, sí te sirvo, pero te tengo que cobrar impuestos. No. Lo que ellos hacían era usar de sus propios recursos para servir al pueblo. Era un funcionario también del templo, ¿no? Por supuesto, en ese sentido, pues también se utilizaba de un benefactor. Alguien que decía, bueno, yo doy mi lana y le ayudo a otros, y sirvo a otros. Entonces esa es la palabra, leiturge. Sí dije bien, ¿verdad? Leiturge. Ahora, de esta palabra viene al español una palabra con la que seguramente también, bueno, no seguramente, probablemente estés familiarizado: liturgia. ¿No? Y ya los que a lo mejor sí se han especializado un poco más en ministerio musical, pues dicen, no, pues la liturgia es una cosa importantísima dentro de la iglesia. Quién sabe qué sea, pero es importantísima. Suena importante, liturgia. Es otra vez, es el servicio, es la manera en la que adoramos a Dios con nuestros propios recursos. Pero es un servicio, una adoración. Y puede ser también el trabajador del templo o del evangelio. Ahora, en Atenas, como les dije, significaba ejercer el oficio público, pero con tu propio recurso. Ahora, en el Nuevo Testamento se utiliza solo 3 veces. Solo 3 veces. La primera, cuando está hablando en Hechos 13, del 1 al 2, y dice, hablando de los profetas y los maestros de la iglesia en Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Y qué hacían? Ministrando estos al Señor. ¿Sí? Eran trabajadores para el pueblo. En este caso, ¿para quién? Para el Señor. ¿Y qué quiere el Señor que tú hagas? Pues lo que Él diga. Entonces, si nos mandaban a uno, vete allá, y se iban. Ahora regrésate acá, y se regresaban. Ahora predica aquí, iban. No decían, bueno, sí, pero ¿cuántos nos van a dar la ofrenda de amor? Sí, hermano, yo con todo gusto voy a su iglesia, pero es una ofrenda de amor de $15,000. Ay, bueno, estoy hablando ya de otros niveles, se podrán imaginar de aquí, ¿no? Ya nos piden esas cantidades. Pero está hablando que ellos ministraban al Señor, estaban dispuestos a servir al Señor en donde fuera y como fuera. En Romanos 15:27 está otro ejemplo de esto, y está hablando de una ofrenda que era, en este caso, una ofrenda material, está hablando de dinero, y que era ofrecida por los gentiles para ministrar a los pobres de la iglesia de Jerusalén. Y entonces a veces no vemos que la ofrenda también es una forma de servir, ¿no? Pero hoy no voy a hablar de mayordomía ni cómo usas tu dinero. Pero la Biblia sí está hablando de que cuando tú das una ofrenda de tus propios recursos para servir a otros que tienen necesidad, eso es ministrar, eso es leiturgeo. Y también en el último de los casos, en Hebreos 10:11, nos habla del trabajo de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ahora, gracias a Dios, Pedro nos pone en contexto y nos dice, sí es cierto, ahora somos linaje escogido, real que... Ok. Entonces, ¿solo los de la alabanza son sacerdotes? ¿Qué? Esta van a sácame de aquí. No, es cierto. ¿Nada más los de la alabanza somos sacerdotes? No. ¿Quiénes? Todos. Ese es uno de los pequeños o de los grandes problemas que tiene la iglesia. Que tú crees que solamente algunos capacitados son los que deben de hacerlo. Pues yo, ¿para qué lo hago si ahí ya hay algunos capacitados que lo hacen muy bien? No, es que el servicio, ya es la función de un sacerdote, o sea, la función sacerdotal, nos corresponde y nos compete a todos. No solo los que están en un ministerio, también los que no están, porque esos son los que le ayudan, o los que están en el ministerio del pez. ¿Qué hace el pez? Nada. Exacto. Entonces ellos, todos están en algún ministerio, ¿no? Ahora, le falta la última palabra. La última palabra que encontramos en la Biblia, que se traduce en ministrar o servir, es diaconeo.
Ahora, por supuesto, con esta palabra también estás familiarizado, porque seguramente en tu iglesia o en mi iglesia hay diáconos. No, pero por ahí decía, ¿no? Hijo de pastor, pero porque se junta con los hijos de los diáconos. Pero bueno, no es ese caso ahorita. Lo que quiero decirte es esto: diácono, y tú ubicas, ay, wow, pues hay una posición importante dentro de la iglesia. Pero el diaconeo significa ser un servidor, servir a domésticamente o como anfitrión. O sea, como cuando alguien llega a tu casa y entonces le dices, hola, y ya, ¿no? Pues siéntate y ¿quieres agua? Sí. Pues sírvete, ahí está en la cocina. No le dices así, ¿verdad? Oye, ¿ya tienes hambre? Pues ¿por qué no te haces una sopita y tengo todo para hacer dástela tú, ¿no? ¿Cuándo has tratado así tú a alguien que llega a tu casa? Como invitado tuyo. Aparte, tú lo invitas y lo tratas así, eso no sería algo correcto. Pero cuando tú tienes un invitado, ¿cómo lo tratas? ¿Cómo? Ah, qué bueno que llegaste a mi casa, ahora atiéndeme. ¿No? ¿Sí entiendes a lo que va la palabra diaconeo? Ya eres un anfitrión, eres un servidor doméstico. No te gusta a lo mejor la palabra porque en nuestro contexto, a lo mejor el ser un servidor doméstico es algo denigrante. Pero a los ojos de Dios, eso es exactamente lo que Él espera de nosotros. No espera más que eso. Eso es lo que Él espera. Y se usa esta palabra más de 40 veces en el Nuevo Testamento. Fíjate, de las otras que leímos, solo una o tres. Pero de esta ya 40. Entonces hay que poner más atención a esta, ¿no crees? Porque técnicamente significa entonces ser un siervo, ser un asistente, asistir, servir. Los diáconos en el Nuevo Testamento eran los asistentes de los ancianos o de los obispos, ¿sí? De los líderes de la congregación. Y decían, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué hacen falta en la congregación? Ok, yo lo hago. Y no decir, bueno, si quieren que lo haga, que me paguen. Si quieren que lo haga, pues que me inviten. Si quieren que lo haga, que me traten bien, que me den mi lugar. Pues espérate, estamos muy equivocados con lo que significa servir. Fíjate lo que dice Juan 12:26. Si alguno me sirve, ¿qué? Síganme. Esto lo está diciendo Jesús. Si alguno me sirve, síganme. Y donde yo estuviere, ahí también estará ¿quién? Mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Muy bien. Entonces, si aquí hay servidores en esta mañana, dicen amén. Si aquí hay servidores, ¿qué deberíamos de hacer como servidores? Seguir a Jesús. No seguir a Marcos. Perdón, me equivoqué de nombre. No seguir. ¿A quién tenemos que seguir? A Jesús. Si alguien me sirve, síganme. Pero ¿a quién sigues tú? ¿A quién seguimos a veces equivocadamente? Mateo 20:28. Y aquí está el ejemplo. Tengo que seguir a Jesús. ¿Qué ejemplo me puso Jesús? ¿Cómo quiere que yo lo siga? Mateo 20:28 dijo, como el Hijo del Hombre vino para que lo sirvieran. No vino, dilo fuerte, no vino para ser servido, sino para qué. Ahora, ¿a qué nivel lleva Jesús el servicio? Dice, dar su vida en rescate por otros. ¿Tú quieres ser un ministro, un servidor en la iglesia? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por otros? ¿O ni siquiera estás dispuesto a dar una hora para ensayar a la semana? Dice que debes estar dispuesto a dar tu vida. Bueno, sí, doy mi vida, pero también agarra la onda que tengo sueño y me levanté tarde, no pude llegar a tiempo. No, espérate. ¿Estás entendiendo el grado de compromiso al que nos está desafiando Jesús? Entregar y dar nuestra vida por los demás. Eso es totalmente un sacrificio. Es servir de una manera sacrificial. En Lucas 22:26 a 27
por supuesto, ¿no? Siempre había igual que hoy en día, ¿no? Pero entonces, ¿quién va a tener el nombramiento? ¿Quién va a ser el importante del ministerio? Dice en Lucas 22, 26 a 27. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pero a veces los que dirigimos no estamos dispuestos a ser como los que sirven, porque pues tú ya te ganaste el título de director, ¿no? Pero dice, el que dirige debe ser como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es mayor? El que se sienta a la mesa, ¿no? ¿Quién paga? El que paga manda, ¿no? Pero dice, no es el que se sienta a la mesa, Jesús lo pregunta, ¿no? No es el que se sienta a la mesa el más importante. Y entonces, ¿qué tremendo? Más ¿yo quién? Estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, mira, cuando hablamos de ministrar, de verdad, mira, vamos a dejarnos de tontería. Ya no estés pensando que ministrar es hacer sentir a la congregación la presencia de Dios y que floten. Eso no es ministrar. O sea, discúlpame si te lo tengo que decir así. Así tal vez nos han enseñado o estamos acostumbrados a oírlo, o crecimos en un medio cristiano donde es la idea que tenemos sobre ministrar. Y más si eres del ministerio musical, ¿no? Porque los músicos nos conocemos aparte de la congregación. Somos otra raza. Somos de otro linaje. No. Todos los que formamos la iglesia de Cristo somos servidores, todos, ministros, todos. El problema es que no lo entendemos, pensamos que solo son algunos. Y entonces pensamos, a lo mejor ya tu mente está pensando, bueno, pero entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, entonces, ¿qué tiene que ver la música con el servicio? ¿O por qué relacionamos ministrar con el servicio? O el ministerio musical con servir. Bueno, esto lo vamos a contestar más adelante. Pero entonces, si ya entendemos exactamente lo que significa ministrar, ¿qué significa ministrar? Servir. Entonces, cuando alguien más te diga, hermano, fue ministrado por la alabanza, pregúntale, ¿cómo te sirvió, hermano? Explícame cómo fue que te serví. Ahora, y de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los músicos y los siervos? Ahora, por razones de tiempo, obviamente no podemos abordar cada una de las razones para contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué la iglesia debe ser ministrada? Entonces voy a enfocarme solamente en lo más importante de estas razones. ¿Por qué la iglesia debe ser ministrada? ¿Por qué hay servidores y por qué hay ministros del Señor? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Fíjate lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículos del 10 al 11. Digo, para que te quede más claro, y nos quede más claro. Dice, cada uno según el ¿qué? El don que ha recibido. ¿Qué dice? Ministro. Ministro es la palabra diaconeo, esta palabra de la que ya habíamos hablado antes. Entonces dice, cada uno según el don que ha recibido, sirva a los otros. Cuando dice ministren a los otros, entonces ponle ahí como un sinónimo, ¿no? El significado. Sirve a los otros. Pero ¿quién es el que debe servir? Versículo 10 al principio, ¿qué dice? Cada uno. Dice, no, esos son los del ministerio de servicio, ¿no? Nosotros somos de la alabanza. Nosotros no estamos para esas cosas. No, espérate. Cada uno, según que el don que ha recibido, sirva a los otros como buenos ¿qué? Administradores, es mayordomo. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento que vimos también la palabra servir con José? José servía a Potifar. ¿Y cómo lo pusieron? Como mayordomo. Exactamente igual. Nada de lo que tienes es tuyo. Tú solo lo administras. Nada es tuyo. Lo administras. Claro, dices, bueno, entonces ya estamos más complicados. Nosotros no estudiamos para administración de empresas. Somos músicos. La administración
no se nos da. Los números no se nos dan. Somos artistas, somos... Espera, es que otra vez, cada uno debemos ser buenos administradores. Y más, porque ¿qué es lo que estamos administrando? La multiforme gracia de Dios. Y eso es lo que debemos de tener en mente. Si decimos, es que voy a ministrar, hoy voy a ministrar, estás como Rocky, ¿no? Preparándote en la mañana. Me toca ministrar, ministrar. Vas a servir, ¿no? Vas a servir. Ahora, dice después en el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Muy bien. Entonces, ya estamos hablando de un tema del cual también a veces somos medio ignorantes. Todos somos ignorantes, ¿eh? Solo que no todos ignoramos las mismas cosas, pero todos somos ignorantes. Pedro está diciendo, cada uno según el don que ha recibido. Y entonces yo te preguntaría, cuando hiciste tu solicitud para participar en el ministerio musical, ¿qué don pusiste que tenías? Dices, ¿qué? Eso ni me lo preguntaron. Si tú eres líder de un ministerio musical, ¿qué dones espirituales buscas en la gente que incluyes en tu grupo de alabanza? Y estoy hablando de dones espirituales porque es lo que dice aquí la palabra. No dice, cada uno según la habilidad que tenga. No, cada uno según el don que tiene. Pablo, en 1 Corintios 12, dijo, hermanos, no quiero que sean ignorantes respecto de los dones espirituales. ¿Cuánta de la gente que está contigo en el ministerio musical conoce su don espiritual? Sí, ya nos puse en problemas, ¿no? Porque a veces ni tú lo conoces. O no sabías que tenías que tener un don espiritual para servir. Bueno, eso otra vez dice, tú puedes servir, pero ¿qué es lo que vas a poner en servicio? Tu don espiritual. ¿Qué es lo que estás administrando? La multiforme gracia de Dios. En Romanos también dice que cada uno ha recibido una medida de gracia. Entonces, ninguno de nosotros tiene excusa ni pretexto para no servir. Pero otra vez piensa, ¿qué don espiritual tengo? Ahora, ve a 1 Corintios, porque eso no está en tu material, pero ve a 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos al versículo 31, por favor. ¿Qué dice? Ok, vamos a procurar los dones mejores, porque ahora fíjate. Claro, tú en tu equipo, digamos que tienes un equipo de fútbol, ¿a qué jugadores quieres? A los mejores, ¿o no? Bueno, pero esa no es la manera en la que tenemos que pensar con respecto a los dones espirituales. Porque si aquí nos dice, deseen los dones mejores, lo que está queriendo decir es lo siguiente, porque hay diversidad de dones, una diversidad de dones, ¿no? De sabiduría, de conocimiento, de dar, de presidir, de administración, de enseñanza, de apóstol, de profeta, de evangelista, de lenguas, de interpretación, hay un montón de dones. Pero entonces la pregunta es, ¿cuáles son los mejores? Ahora, no, Pablo no lo dijo en el sentido de que haya, por ejemplo, que el de profecía es mejor que el de servicio, o que el de enseñanza es mayor que el de administración. No. ¿Cuáles son los mejores para tu ministerio? Vamos a suponer, ¿cuánta gente internacional viene a esta congregación? ¿Cuánto? ¿Del 100% de los congregantes o de los visitantes de esa congregación? ¿O de tu congregación? ¿Cuántos son extranjeros?
¿Cuántos? ¿3%? No, menos. En porcentaje, 0.003, ¿no? ¿Crees que el don de lenguas sea uno de los mejores dones para tu congregación? Pues no. ¿Sí entiendes? O sea, no estoy diciendo que el don de lenguas ya no sea vigente. Sí es vigente. ¿Pero es el mejor para tu congregación? No. Entonces no lo busques. ¿Cuál es el mejor para el ministerio musical? ¿Cuál es el mejor don del ministerio musical? El que tú necesitas. Ese es el que tienes que buscar. Entonces dices, no, yo necesito hermanos que tengan el don espiritual. A ver, dime uno. El don espiritual de servicio. Yo necesito de eso. Bueno, entonces cuando hagas tu convocatoria, cuando hagas tu solicitud, pon don espiritual. Si te ponen no sé, mándalo primero a estudiar. O sea, ni lo metas. Mándalo primero a la escuela bíblica para que identifique su don espiritual. ¿Cómo va a poner a servir algo que no tiene? O que no sabe que no tiene. Cada uno según el don. Según el don que tú tienes, pues va a ser el servicio que tú vas a hacer. ¿Sí entiendes? Entonces, si tú dices, para mí, el que participa en música tiene que tener el don de enseñanza. Ese es el mejor. A lo mejor ahorita no sabes por qué, pero más adelante te voy a explicar por qué. Pues búscalo. Busca los mejores dones para tu ministerio, para tu iglesia. No anheles ese de milagros, ¿no? ¿Cuántos enfermos terminales hay en esta congregación? ¿El 100%? Entonces probablemente el don de milagros tampoco es el que tengas que buscar. ¿Sí me entiendes? Entonces vamos a regresar un poquito al Antiguo Testamento para entender más de esto. Porque primer libro de Crónicas, capítulo 6, ya desde entonces se habla de la música como una administración. Pero acuérdate, para ya no sonar tan rimbombante, vamos a poner como un servicio. Ya desde el Antiguo Testamento se habla de la música como un servicio, porque tampoco te quiero desalentar y decir, bueno, entonces ¿para qué estoy en la música? ¿Para qué me metí a la escuela de música a tomar clases? No, espérate. Primero de Crónicas, capítulo 6, versículos 31 en adelante, dice: estos son los que David puso sobre ¿qué? Sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían, ¿los cuales qué? Delante de la tienda del tabernáculo de reunión, ¿en qué? Hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron ¿en dónde? Según su costumbre. Ahora, fíjate qué interesante, porque este tipo de cosas se mencionan en el libro de las Crónicas. ¿Tú sabes por qué? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué? O sea, ¿por qué no se menciona en Samuel? ¿Por qué no se menciona en los Reyes? ¿Por qué no se menciona en Éxodo? ¿Por qué no se menciona en Levítico? ¿Por qué se menciona en Crónicas? ¿Y quién se va? ¿Ven? ¿Era como un diario? No era como un diario. Tenemos que pensar en eso. Crónica, el libro de las Crónicas se escribió después de que el pueblo de Israel regresó de 70 años de cautiverio. Muchos de los que regresaron del cautiverio no tenían ni idea cómo eran las cosas en Jerusalén antes. Entonces se les tenía que escribir estas cosas para que recuerden, para que se animen, porque ellos tenían que reconstruir la ciudad, tenían que hacer una reconstrucción, tenían que regresar. Si tú ahorita te vas 70 años exiliado a otro lugar, seguramente los que van a regresar a este lugar después de 70 años, pues van a ser tus hijos o tus nietos. Entonces ya no se van a acordar cómo eran las cosas aquí. Entonces tuvieron que escribir los libros de las Crónicas para que recordar. Ellos no sabían, no lo vivieron, pero entonces se les tenía que recordar. Entonces ya decían, David destituyó a unos cuates, a unos bonitos, que sirvieran en el canto. Muy bien, pues vamos bien. Entonces, ay, bueno, pues ya no me siento tan mal. Entonces la música es un ministerio de la congre, de la iglesia. Bueno, hasta ahorita sí, ¿no? Más adelante. Vamos a ver qué pasó más adelante. Ahora, dice que se ven según su costumbre. Bueno, porque también ellos también, como nosotros, si tienes uno o más grupos de alabanza,
pues seguramente no sirven todos al mismo tiempo, los pones por turnos. Bueno, ellos también lo hacían por turnos, ¿no? Bueno, primero de Crónicas 25, es un poco largo, pero tú, si tú quieres leer ese capítulo más adelante con más calma, vas a encontrar algunos eran separados para el servicio de cantar, para cantar en la casa del Señor. Porque no todos eran escogidos o separados o apartados para ese servicio. ¿Quiénes eran? Los que fueron instruidos en el canto del Señor, los que eran hábiles. Y cuando dice los que eran instruidos en el canto, fue los que fueron enseñados o motivados a aprender el canto. Como seguramente alguien te vio a ti, sí, una habilidad, y te dijo, ¿por qué no te metes a tomar clases? No porque lo hagas mal, sino porque te están motivando para que seas mejor, ¿no? Y aparte, porque los que se escogían eran los que eran hábiles, ¿no? Y hoy en día, a veces sí caemos en esto y escogemos solamente los que son hábiles. Entonces ya los que no son tan hábiles, pues a lo mejor se sienten a veces buleados. ¿Ok? Es la palabra de buleados. No, es que desde el Antiguo Testamento se tenía que hacer una discriminación. Tú eres hábil para eso, tú eres instruido, te estás preparando, estás aprendiendo, entonces sí vas a servir en esta área. ¿Ok? Pero primero fueron sacerdotes. O sea, primero era enviado un linaje. Bueno, pero eso ya, palomita, ya la pasé. Porque primera de Pedro dice que ahora soy linaje escogido. Real sacerdocio. Entonces ya lo de linaje escogido y sacerdote, ese ya, palomita. Sí. Pero ahora fueron escogidos para ser reconocidos por el pueblo. No. ¿Fueron escogidos para ser los protagonistas de la adoración en el templo? No, tampoco. Fueron escogidos para servir. Y en 1 de Crónicas 23:5 puedes encontrar cuántos de esos instruidos eran hábiles. ¿Cuántos? Como de entre 4,000. Porque fueron separados para el servicio de canto del Señor 4,000 más, cerca de 4,000. Pero de esos 4,000, 248 están poquitos. Bueno, esos eran los que eran hábiles, fueron seguramente los que escogieron para ser los directores de los grupos de alabanza, o los directores del coro. Pues ya eso ya estaban más hábiles, ¿no? Y servían por turnos, tanto los maestros como los discípulos, ¿no? El canto no era una acción espontánea de los coristas, ¿no? Todos eran instruidos y además no todos eran elegidos, solo los aptos, nuestra palabra favorita, ministraban. Solo los aptos ministraban. Y en nuestros días aparentemente el objetivo es solo ministrar. No juzgues a tu hermano. Él está ministrando al Señor con lo que él tiene. Es que el objetivo no es solo ministrar. Porque a veces, como ese es el objetivo, entonces no importa si tengo mucho o nada de instrucción, pero lo que importa es que estoy ministrando. Bueno, pero acuérdate que ministrar significa servir. Pero para servir musicalmente, no solo debes de contar con habilidades musicales, my friend. My brother, perdón, no solo debes contar con habilidades musicales, porque ya lo vimos en primera de Pedro, no dijo, cada uno se pone la habilidad o el talento que tenga. ¿Eso dijo Pedro? No. La administración se da cuando pones tus dones espirituales al servicio de los demás. Si tú estás en la alabanza, pero ni siquiera reconoces tu don espiritual, te estás engañando. Porque ni siquiera sabes qué don espiritual estás poniendo al servicio de la congregación. Y el don de la ignorancia, pues no es un don. O sea, no puedes decir, no sé, pero aquí estoy, Señor. Espérate, no. Cada uno de nosotros ha recibido uno, por lo menos uno. Conocí un cuarto una vez que dijo que él tenía todos, menos el don de continencia. Después sí tenía 2 o 3 chavos, ¿no? Porque tenía todos los dones espirituales menos ese. Ahora, para que tampoco te desalientes, hay 2 versículos en el Nuevo Testamento que hablan sobre la administración a través de la música a la iglesia. Porque bueno, el Antiguo Testamento suena padre,
Y te voy a decir una cosa, Romanos 15:4 dice algo muy importante. ¿Qué dice Romanos 15:4? Ahí que lo encuentres rapidísimo en su Biblia. O en su tablet, o en su iPad, porque el tablet y iPad son cosas distintas. O en su iPhone, o en cualquier otro teléfono inteligente. A ver, ¿quién encuentra primero Romanos 15:4? Muy bien. Ahora, ¿para qué se escribieron las cosas que se escribieron? Bueno, cuando Pablo escribió esas palabras, ¿a qué se refería con las cosas que se escribieron en el pasado? ¿A qué porción de la Biblia se refería? Pues al Antiguo Testamento, porque ellos no tenían el Nuevo, ellos apenas lo estaban escribiendo, ¿no? Pero ellos se referían al Antiguo Testamento, las cosas que se escribieron en el pasado. Esas cosas que tú lees en las Crónicas, y en Reyes, y en Génesis, y en Deuteronomio, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, ¿para qué se escribió? ¿Para nuestra qué? Para nuestra enseñanza. Para que también nosotros seamos consolados, como el pueblo de Israel fue consolado cuando regresó después de 70 años de cautiverio. Pero ahora tú también seas consolado y veas todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza. Pero algunos piensan, todo lo que se escribió en el pasado, bueno, no todo, pero es para nuestra aplicación hoy en día en la iglesia. Entonces encuentro iglesias que ministran con la danza. Eso en el Nuevo Testamento no se menciona, lo siento mucho, pero no dicen, no, sí, pero es que Jesús danzó una vez. Y entonces por ahí encuentro un versículo que dice que Jesús se regocijó en el Espíritu después de que regresaron sus 70 discípulos. Y esa ocasión, es que regocijó, la palabra regocijó significa danzar. Eso es una cosa equivocada. La palabra regocijó se traduce exultar. Y si te sorprendí con esa palabra, yo también me sorprendí cuando la encontré. Exultar, eso es lo que hizo Jesús, pero no tiene nada que ver con saltar, o sea, hay mucha diferencia. Pero entonces, no, ¿por qué danzamos en la iglesia hoy en día? ¿Por qué hay que ministrar con danza hoy en día en la iglesia? Porque David lo hizo. Espérate, otra vez. Si lo que se escribió en el pasado, se escribió para nuestra enseñanza. Ahora, en el Nuevo Testamento, si hay alguna enseñanza del Antiguo Testamento que tengamos que enfatizar, la Biblia lo va a hacer. Pero no trates de caer como los cristianos del primer siglo, judaizar. Vamos a utilizar el shofar en la iglesia. ¿Quiénes usaban el shofar? No, es que yo desde el kinder lo toco en mi escuela, ¿no? A ver, díganme instrumentos musicales mexicanos. Guitarra, bien. Bueno, pseudo, porque la heredamos. Pero bueno, México, guitarra. Las de Paracho, ¿no? Bueno, ¿qué otro? ¿El qué? El huehuetl, claro. ¿Se vale el bajo Fender? Bueno, el bajo, sí vale, ¿no? El bajo, no sé. ¿Tú desde chiquito en la escuela te enseñaron a tocar el shofar? Pues no, porque no es un instrumento típico mexicano. ¿De quién toca ese instrumento? ¿De qué estilo de música o de cultura es ese instrumento? Hebreo. Pues sí. ¿Y por qué lo usamos en las iglesias? ¿Somos judíos? No. ¿Tenemos que practicar rituales judíos? ¿Tenemos que practicar cosas que hacían los judíos en el Antiguo Testamento? Bueno, del shofar se puede. Y ya lo hablaron de la circuncisión, ¿no? ¿Sí, no? Los hombres que están de acuerdo conmigo hacen. Pero de la circuncisión no, por favor. La danza sí. La circuncisión no. Apedrear a las mujeres que le contestan a su esposo, no, eso no. No. Apedrear a los hijos que son desobedientes, no, eso no. Pero la danza sí, pero el shofar sí. La adoración en el templo de Salomón sí. No, o sea, no confundamos. No nos confundamos. Esas cosas nos alientan y nos demuestran que desde el Antiguo Testamento ya el hombre, a través de la música, reconocía a su creador. Pero pues, eso también hay gente que usa la música con otra finalidad. Ahora, si regresas más atrás, bueno, es un estudio a través de la música en la Biblia, ¿no? Que para otra ocasión pues, valdría la pena hacerlo. Pero por eso también aceptamos cualquier práctica dentro de la iglesia porque no conocemos, no cuestionamos.
Entonces esto me lleva a lo siguiente. ¿Tú quieres ministrar a través de la música en la iglesia? ¿Quién dice sí? Más les vale, porque entonces no se quedan ahí. No, bienvenidos, ¿no? Pero estamos en esto, estamos en este ministerio. Solamente que a veces no hemos recibido la formación o la información correcta. En Efesios capítulo 5, 19 y Colosenses 3, 16 hay tres elementos en común. A ver, alguien que pueda comparar estos dos versículos y me diga qué tienen en común estos dos versículos. Efesios 5, 19 y Colosenses 3, 16. Efesios 5, 19 y Colosenses 3, 16. ¿Tienen algunos elementos en común? Muy bien, salmos, himnos y cánticos espirituales. Dices, ay, guau, por fin, algo conocido para mí. Pero también tengo que decirte, es algo que hemos tergiversado tremendamente en las iglesias. Y te voy a explicar a qué se refieren los salmos, los himnos y los cánticos espirituales. Porque si tú quieres ministrar a través de la música en la iglesia, tiene que ser con salmos, con himnos y con canciones espirituales. ¿Qué son los salmos? Pues todo lo que componen los de canción, porque son salmistas, ¿no? No, error. Los salmos se están refiriendo a los 150 que tienes en la Biblia, al libro de los salmos. Eso se le refiere a los salmos. Entonces, cuando tú cantas, lo que respira, eso es de viejitos. Mira, ese es el Salmo 150. Y si vas a ministrar a la congregación, tienes que hacerlo con salmos, del 1 al 150. Pero yo también compongo, soy salmista. No ubicas. Ubica. Tú no eres salmista. ¿Quiénes eran los salmistas? Entonces tenemos que entrar a toda una discusión, etc. Y hasta Moisés fue salmista. Hay salmos de Moisés. Pero entonces, como es un tipo de literatura y de textos judíos, mira, a veces ni la literatura mexicana es el Señor. Eso es un himno. Cuando Jesucristo, junto con sus discípulos, terminaron de celebrar la cena del Señor, antes de ir a la crucifixión, dice, y cantaron el himno. ¿Cuál crees que cantó Jesús? Firme se adelante, huestes de la fe. No, seguramente cantó del 113 al 117, porque esos eran los que acostumbraban cantar en las celebraciones de la Pascua, el Jalel, ¿no? Pero entonces esos salmos de alabanza son himnos. Entonces, ¿y nosotros cuál es nuestro concepto de himno? Los que están en el himnario. Y entonces los que están en el coritario, son coritos. Y los que están en el cancionero, son canciones. Y así somos, ¿no? Entonces, si alguien no canta santo, 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 ya no cantó himnos. Error, hermanos, error. Si yo hoy canté el Salmo 115, o el 13, o el 145, o el 150, estoy cantando un himno. Pero ya no los cantamos porque son aburridos, o porque son de los abuelitos, o porque son de la vieja escuela, ¿no? Entonces piensa, ¿cuántos salmos están en tu repertorio musical? Pues deberían estar los 150. Claro, ponerle música al 119 pues te va a llevar un rato, ¿no? A lo mejor va a ser media hora cantando el Salmo 119, o una hora, no sé, dependiendo. Pero ya entendiste. Ahora, salmos y himnos, ya. Entonces nos queda lo siguiente: canciones o cánticos espirituales. Yo no les quiero hacer una aseveración aquí. Algunos han dicho que estos cánticos espirituales se refieren a canciones que han sido inspiradas espiritualmente. No, porque ni los salmos ni los himnos están hablando de ese tipo de inspiración. Lo que están hablando los salmos y los himnos están hablando del contenido que tienen. Del contenido, no del estilo, no de los acordes, que a lo mejor nada más ponemos de pollito, ¿no? Así, de 3 notas, ¿no? No está hablando de eso, ni de estilos, ni de nada de eso. Está hablando de contenido. Las canciones espirituales
o los cánticos espirituales son canciones que abordan temas espirituales. Santo, 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 Señor. Todo eso son cánticos espirituales. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, son cánticos espirituales. ¿Sí? Pero lo importante es el contenido. El contenido. Por eso, ¿cómo comienza Colosenses 3:16? Y empieza a decir, ¿no?, que la palabra de Cristo more en abundancia. Y entonces tengo que recordar una cosa que me dijo una vez un amigo. Me dijo, Hugo, los cristianos no decimos mentiras, las cantamos. Yo le dije, tienes razón. ¿Cuántos de nosotros no a veces, digo, por poner un ejemplo, no creo que tengo predisposición hacia alguien, pero de repente que tú a tu congregación podrías hacerlos cantar, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor? ¿Lo podrías hacer cantar a tu congregación? Porque entonces ya no son nuevas criaturas, ¿no? Porque no son nuevas criaturas. Si todo lo que hay dentro de ellos tiene que ser cambiado, pues todavía no son nuevas criaturas. Pero bien, primero cantas, son nuevas criaturas, lo declara la Escritura. Y luego, pero todo lo que hay dentro de mí tiene que ser cambiado. Estoy cansado del camino, desgastado mi armadura, sumérgeme en el río de tu espíritu. Y Jesucristo dijo, de su interior correrán ríos de agua. Entonces tú dirás, si no cantamos mentiras. ¿Y sabes por qué las cantamos? Porque no conocemos la palabra del Señor. ¿Tú quieres ministrar a la congregación a través de la música? Primero estudia la palabra, hermano. A lo mejor estabas esperando que yo te dijera, pues métete durísimo a tus clases de arreglo y de composición y del piano, métete. No, porque las habilidades naturales, hasta un no cristiano las puede desarrollar, y muchas veces mejor que nosotros. ¿Quieres ministrar a través de la música? Primero estudia la Biblia. Primero descubre tu don espiritual. Primero. Si ya descubriste tu don espiritual, y entonces, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, puedes examinar todo y retener lo bueno. Si eres como los hermanos de Berea, del libro de los Hechos, que examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que les decía Pablo, si ya tú eres de esos, eres bienvenido al ministerio musical. Que a veces a mí también me dicen, uy, ¿por qué no ponemos la canción? Y entonces la escucho y a lo mejor piensan, sí, que soy abuelito, que soy viejito, que tengo gustos del pasado. ¿Por qué prefieres cantar el Salmo 113? Es que velo. Yo prefiero cantar el Salmo 113 que renuévame. Discúlpame, 1000 veces. Renuévame, yo la sacaría de mi repertorio y pondría el Salmo 113, el 105, el 150, el 100. Y si no tuviera música, pues le pondría el Salmo 23 o a cualquier otro salmo. Quiero que entiendas eso. Si tú vas a ministrar a través del ministerio musical, primero tienes que identificar los mejores dones para el ministerio musical. Y si tú eres líder del grupo de alabanza o del ministerio musical, ¿qué dones crees que son los mejores para tu ministerio? El de iglesia, el de servicio, el de enseñanza, el de presidir, el de dar. Son algunos de los dones espirituales que necesitamos para estar dentro del ministerio musical. A lo mejor en el tuyo necesitas de administración, de pastor maestro, de apóstol, de repartir. Los dones mejores van a ser aquellos que contribuyen con la obra que Dios está haciendo en el lugar donde se encuentra tu iglesia, en el lugar donde se encuentra tu ministerio. Pero otra vez, ya por eso cuando dice, vamos en primera de Pedro, capítulo 4, dice, cada uno según el don que ha recibido, pero dice, si es de hablar conforme a la palabra de Dios. Ahora, si no te quieres meter en problemas, pues entonces que tu alabanza sea instrumental. Pero como es de hablar, el propósito de la música en la iglesia no es solamente la alabanza. Sí, ya sé que eso es lo que dicen los cassettes o los alabanza y adoración en vivo. Y entonces cantamos canciones, es que ya no son de su época, discúlpenme, pero por ejemplo cantábamos canciones como
Tú y yo somos un pueblo, tú y yo. Ok, ahora, ¿ese es de alabanza o es de adoración? ¡Rápido! ¿Eh? ¿A quién se le estás cantando? Pues tú.